El experimento Michelson-Morley. Hoy me gustaría hablarles sobre algo considerado como el experimento más famoso de toda la historia de la física. Se llama el experimento de Michelson-Morley y fue diseñado para detectar el movimiento de la Tierra a través del éter. El éter era un invento de los físicos del siglo XIX para explicar cómo podía transmitirse la luz a través del espacio vacío entre el Sol y la Tierra. Bien, pues hay una leyenda con respecto al experimento de Michelson-Morley, enraizada ya tan profundamente como la historia de Isaac y la manzana. Ocurrió lo siguiente. Michelson y Morley hicieron su experimento y demostraron que no había tal éter. De modo que Einstein se vio obligado a inventar la teoría de la relatividad para poder explicar ese resultado. El experimento se hizo en lo que entonces se llamaba Case Institute of Technology en Cleveland, Ohio, en el 87. De hecho, hasta es posible que el experimento de Michelson-Morley haya sido el suceso más importante ocurrido en Cleveland hasta que Satchel Paige jugó por los Indians. Pero quizá lo más notable de toda esta historia es el hecho de que Albert Michelson siguió creyendo los 50 años que aún vivió que su gran experimento había sido un fracaso. Mirando hacia atrás, el año 1887 parece un periodo de tranquilidad, no solo en el comercio y la política, sino también en la ciencia. Muchos físicos creían que ya se habían hecho todos los grandes descubrimientos. La física había alcanzado un estado de perfección que era totalmente etérea. En realidad, el concepto de éter era uno de sus dogmas centrales. En 1887, en Cleveland, Ohio, dos físicos, Albert Abraham Michelson y Edward W. Morley, estaban preparando un experimento diseñado para demostrar de una vez por todas que el éter existía realmente. Es cierto que el éter había existido realmente, al menos en las mentes de los filósofos, durante miles de años. Actualmente aceptamos con facilidad la idea del espacio como un vacío, una vasta extensión del cosmos prácticamente desprovista de materia. Pero para los antiguos, la idea de un vacío perfecto era algo imposible de captar. El espacio tenía que ser ocupado por algo, pensaban. La solución que ideó Aristóteles fue el éter. Esa era la sustancia que llenaba lo que de otra manera hubiera sido espacio vacío. Y hasta el siglo XIX el éter llegó a servir para algo más que para satisfacer meramente una necesidad filosófica. El éter era el medio a través del cual las ondas luminosas del Sol se propagaban para iluminar y alimentar la Tierra. Las ondas pueden propagarse en la superficie del agua, a través de la masa de un cristal o a través del aire de una sala de conciertos. Pero cualquier onda es una perturbación que pasa a través de un medio, de una parte a otra, siguiendo a lo largo de su línea. Dicho de otra forma, siempre que haya una onda, debe haber algo que oscila. Pero cuando las ondas luminosas procedentes del Sol alcanzan la Tierra a través del espacio aparentemente vacío, ¿qué es lo que oscila? En el siglo XIX la respuesta era tan clara como el propio espacio. Era el éter. Para los físicos del siglo XIX, el éter no solo era real, tenía incluso propiedades físicas que se podían deducir observando su comportamiento. La velocidad de cualquier onda, por ejemplo, depende de la rigidez del medio a través del que pasa. Y por supuesto, la velocidad de la luz es enorme. Así que el éter debe ser ciertamente algo muy rígido. De hecho, los físicos decían que era casi imposible comprimirlo. Y por otra parte, la Tierra y otros planetas se movían con toda facilidad a través de ese éter incomprensible, obedeciendo las leyes de Newton, como si no estuvieran pasando a través de medio alguno. Los físicos llegaron a otra conclusión definitiva sobre el éter. El éter, decían, es un fluido perfectamente móvil, sin viscosidad alguna, incomprensible, transparente, que llena todo el espacio.
Conociendo tanto sobre él, lo único que quedaba por hacer era demostrar directamente su existencia mediante un experimento claro e irrefutable. De un modo u otro, la capacidad intelectual de los físicos había eludido esa tarea durante el siglo XIX. Pero en 1887, Albert Michelson, ayudado por su amigo Edward Morley, ideó un experimento que no podía fallar. Se necesitaría un experimento extraordinario, dotado de un grado de precisión sin precedentes. Por suerte, Michelson estaba dotado de gran talento para diseñar instrumentos que pudieran hacer las más pequeñas y precisas medidas. Sus anteriores mediciones de la velocidad de la luz fueron mejores que cualquiera de las que se habían hecho anteriormente. Estando en Berlín, Michelson diseñó un nuevo instrumento dotado de una precisión exquisita que recibió el nombre de interferómetro. Aquí se puede ver un interferómetro de Michelson que utiliza un láser y comienza por dividir un rayo en dos. Un espejo en parte transparente y en parte reflectante envía dos rayos que siguen trayectorias perpendiculares entre sí. Cada uno vuelve a ser reflejado hacia el punto donde el rayo se había dividido en dos. Ahí vuelven a combinarse formando un único rayo. El interferómetro de Michelson se puede considerar como una carrera entre dos rayos de luz. Si la carrera termina en empate, el resultado es una mancha brillante en el centro de la configuración de la interferencia. Pero en tiempos de Michelson se creía que no debería haber empate, que ni siquiera debería haber carrera. Y la razón era porque los dos rayos de luz corrían por una pista en movimiento. Todo el mundo sospechaba que la Tierra y por tanto también el interferómetro se movían a través del éter. Y así los rayos seguirían trayectorias completamente diferentes con respecto al éter. El rayo que se mueve oblicuamente al movimiento de la Tierra forma un triángulo, mientras que el que se mueve siguiendo la dirección del movimiento de la Tierra tiene que recorrer menos distancia en una dirección, pero más en la otra. En sus trayectos de ida y vuelta, el rayo que sigue la dirección del movimiento de la Tierra tiene que recorrer un camino un poco más largo, por eso el rayo oblicuo gana siempre. Michelson sabía que la diferencia esperada en la llegada de los dos rayos sería muy pequeña. La velocidad de la luz es de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, mientras que la velocidad de la Tierra a través del éter es solo de 3 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Y para hacer las cosas aún más complicadas, como los rayos tenían que ir hacia adelante y hacia atrás antes de ser comparados, la diferencia de sus tiempos dependería del cuadrado de ese cociente. Sería una diferencia de solo una 100 millonésima. Esa mínima diferencia de tiempo en los recorridos de los dos rayos de luz era exactamente lo que Michelson quería medir en Berlín en el año 1880. Una empresa alemana que hacía instrumentos fabricó el primer interferómetro. En 1881, cuando Michelson fue a Potsdam, se lo llevó consigo. Así, en el año 1887, Michelson pidió a su amigo Morley que trabajara con él en un interferómetro nuevo y altamente sensible. El nuevo interferómetro era 10 veces más sensible que su instrumento de 1880. Michelson había estado pensando en el modo de conseguir la estabilidad del interferómetro de hecho que no fuera afectado por el paso de carros y personas. Los espejos estaban apoyados sobre una gran base de piedra arenisca que flotaban en una piscina de mercurio. Cuando probaron su nuevo interferómetro, Michelson y Morley se sintieron emocionados y complacidos. El instrumento tenía la estabilidad y sensibilidad de detectar la esperada minúscula diferencia de tiempo en el recorrido de los dos rayos de luz debido a su movimiento a través del éter.